5 de la tarde, 40 minutos y mucha atención. La alcaldesa mayor de Bogotá hace anuncios sobre nuevas medidas para la capital de la República para tratar de contener el contagio de COVID-19. Vamos con la alcaldesa mayor. Bogotá, a partir del 75% de ocupación de UCI general sostenida durante 2 días, entramos en la alerta roja hospitalaria. Desde ayer, como ustedes saben, ya teníamos 76% de ocupación UCI general, lo cual es un indicador de alerta roja, y la evolución del CRUE el día de hoy nos indica pues que ese porcentaje desafortunadamente se va a sostener a esos niveles. Eso quiere decir que por ocupación UCI, tanto de COVID como hospitalaria, hemos superado el umbral en el cual debemos decretar alerta roja hospitalaria en Bogotá. Y esa es la primera medida que, con base en estos indicadores, hemos acordado en el Comité Epidemiológico Nacional. Como ustedes ven, eso se deriva de un incremento en los casos diarios reportados. Quiero advertir que es, digamos, esperable que esta semana Bogotá registre un altísimo incremento de casos positivos. ¿Por qué? Por la evolución de la pandemia, pero sobre todo porque, como ustedes saben, desde la semana pasada estamos haciendo un esfuerzo grande de toma de pruebas masiva en la ciudad. Tenemos de hecho 178 puntos de tomas de prueba gratuita, unos de las EPS, otros de la Secretaría de Salud, tratando de hacer ese rastreo masivo de bogotanos que puedan estar contagiados. Cualquier bogotano que quiera hacerse la prueba gratuitamente, porque quiere hacérsela o porque tiene síntomas, y todo el que tenga síntomas debe hacérsela, puede acudir a esos 178 puntos que tenemos desde la semana pasada. Eso quiere decir que, tal como nos lo propusimos, desde la semana pasada venimos incrementando el número de pruebas que hacemos, razón por la cual es normal que nos vamos a encontrar más casos positivos, muchos más casos positivos. Vamos a crecer seguramente por encima de 3.000 casos positivos diarios esta semana, justamente por el esfuerzo, no es para que nos alarmemos, de eso se trataba. Se trataba de hacer muchas pruebas masivas para identificar a la mayor cantidad de positivos, poderlos aislar y además poder hacer el cerco epidemiológico a sus contactos. Lo segundo es que la pandemia sigue evolucionando, tal cual lo habíamos indicado. Usaquén y Chapinero siguen teniendo en la ciudad altos niveles de casos activos, especialmente Usaquén es la primera de todas las localidades en este momento en proporción a su población que tiene casos activos. También Chapinero, algunos sectores de Suba, y ya nos empezó a crecer un poquito hacia el noroccidente en algunos sectores de Ciudad Bolívar, algunas UPZs de Bosa, de Kennedy y de Puente Aranda. La semana pasada teníamos aproximadamente 6 o 7 localidades en niveles, digamos, altos. Hoy ya tenemos cerca de 9 localidades en niveles altos de casos activos. Entonces, desafortunadamente, pues así es la evolución de la pandemia. Ahora bien, este es tal vez el indicador, ustedes saben, que más nos motiva a tomar medidas, porque este es el indicador observado. Este no es fruto de ningún cálculo estadístico, sino observado, que es el número de solicitudes de UCI al CRUE. Estamos teniendo una situación que realmente nos preocupa mucho y es la razón, digamos, principal por la que los indicadores llegan a alerta roja. La línea azul en esta gráfica nos muestra la evolución diaria desde junio del año pasado, de solicitudes de UCI no COVID. Gente que se está grabando, no tiene COVID, no está contagiada de COVID, pero tiene pues otro tipo de enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, en fin. Esas solicitudes, como ustedes ven, desde febrero de este año han subido sistemáticamente. De hecho, el 30 de marzo tuvimos el mayor número de solicitudes UCI no COVID que hemos registrado desde el año pasado, desde que empezamos a regular las UCIs en junio del año pasado. Eso quiere decir que, primero, pues estamos viendo desafortunadamente un represamiento de enfermedades no COVID, pues que justamente por la pandemia se nos han ido acumulando, pero también, como les habíamos comentado, hay pacientes ex-COVID, sobreviven a la unidad de cuidado intensivo, salen, ya no están contagiados, pero quedan tan averiados que tienen que volver a hospitalización o incluso a cuidado intensivo como paciente no COVID. De hecho, el pasado 30 de marzo tuvimos ese pico de unidades de cuidado intensivo. Entonces, nuestra dificultad ahorita consiste en que estamos recibiendo muy altas solicitudes de unidad de cuidado intensivo, tanto de no COVID como de COVID.
Y de hecho, hoy ¿qué fecha es? Ya ni sé qué día estoy. Hoy es 13, listo. Hoy en la mañana tuvimos el mayor número de solicitudes de UCI COVID también. Desde que estamos regulando todas las UCI, ustedes ven que en el primer pico, el día que más solicitudes de regulación tuvimos fueron 226. En el segundo pico, el día que más regulación de UCIs COVID tuvimos fue 207. Esta mañana tuvimos 242 solicitudes de UCI COVID en regulación al CRUE. Entonces, pues estos indicadores nos confirman que estamos de lleno entrando al tercer pico con una, digamos, velocidad de solicitudes UCI muy alta. Ahora, una parte de esas solicitudes se explican porque como el resto del país está en una situación difícil, nos están demandando también unidades de cuidado intensivo de otras ciudades, muy en particular de Antioquia. Pues tenemos al día de hoy 31 solicitudes, 31 pacientes remitidos desde Antioquia que nos han solicitado cuidado intensivo. Por supuesto, mientras tengamos capacidad, pues estamos atendiéndolos. Y también tenemos una solicitud, un crecimiento de solicitud importantes del Meta y pues de Cundinamarca. Cundinamarca y Bogotá siempre nos rotamos, o ellos reciben de Bogotá o nosotros recibimos de Cundinamarca, porque pues somos muy vecinos. Sin embargo, le quiero agradecer muchísimo. He conversado justo antes de empezar esta rueda de prensa con el señor gobernador de Cundinamarca, con quien vamos a volver a coordinar las medidas que estamos anunciando el día de hoy. Ya les contaré. Digamos, en fallecidos, pues todavía no tenemos un incremento tan alto, y digo todavía, esto es muy doloroso, pero así es la pandemia. Lo primero que pasa en la pandemia es que empiezan a subir los positivos. Lo siguiente que pasa en la pandemia es que empiezan a subir las solicitudes a cuidado intensivo, y lo que termina pasando 2 semanas después es que suben desafortunadamente los números de fallecidos. Entonces, por ahora, digamos, estamos pudiendo atender, digamos, bien a la gente, muy oportunamente. Entonces, no hemos tenido un incremento tan dramático de fallecidos. Digamos, hasta el mediados de marzo tuvimos un promedio de 15 fallecidos día. Ya desafortunadamente se ha subido un poquito, más o menos a 25 fallecidos día. Entonces, así es esta enfermedad desafortunadamente. Por todo eso, porque las solicitudes al CRUE están en su punto máximo tanto de UCI COVID como de UCI no COVID, porque superamos el 75% de ocupación UCI total de la ciudad, porque ese indicador se va a seguir sosteniendo desafortunadamente. Decidimos entonces, como está previsto en las normas tanto nacionales como distritales, a partir del día de mañana decretamos alerta roja hospitalaria. Segundo, vamos a seguir con pico y cédula todos los días hasta el próximo lunes 19 de abril, tal cual lo determinó el Gobierno Nacional. Así es. Tercero, vamos a volver a repetir el esquema 4-3 esta semana, a partir del jueves a la medianoche y hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana, nos vamos a volver a quedar 3 días en cuarentena general. Es decir, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo estaremos en cuarentena general. Insisto, aplican las mismas normas de siempre, las mismas que aplicaron el fin de semana pasado. Cuarto, le vamos a pedir en particular al sector público y a las universidades que hagamos un esfuerzo grande, todos los sectores, pero muy en particular esos dos, en trabajo o estudio virtual. Le vamos a pedir a las universidades que hasta el 30 de abril, por favor, se mantengan casi al 100% en virtualidad, excepto cosas muy especiales de pruebas de laboratorio, trabajos de laboratorio que ellos tienen que hacer, algunas carreras muy particularmente, pero a las universidades de Bogotá les vamos a rogar encarecidamente que estén estudiando y operando virtualmente hasta el 30 de abril. Queremos insistir, y por supuesto lo estamos aplicando en la alcaldía, también en el Gobierno Nacional, pero insistirle a todo el sector público que esté ubicado en Bogotá, oficinas sean del Gobierno Nacional, sea de la Gobernación de Cundinamarca o nuestras, que tengamos por lo menos al 70% de nuestros equipos en trabajo virtual, por lo menos al 70% de nuestros equipos en trabajo virtual. El domingo, sin embargo, evaluando con los epidemiólogos,
El domingo, aunque vamos a estar en cuarentena general, vamos a tener abierta la ciclovía y los parques. Hemos evaluado con el Comité Epidemiológico que, dado que las familias en general, pueden salir por lo menos una hora al aire libre, pues preferimos que puedan disfrutar de los parques o de la ciclovía el domingo. Pueden salir un rato, volver a su casa y seguir cumpliendo la cuarentena hasta el lunes a las 4 de la mañana. Con el señor gobernador de Cundinamarca y con los alcaldes de nuestros municipios vecinos hemos acordado entonces dos cosas muy concretas. Una es que vamos a volver a repetir el mismo operativo que tuvimos los 3 días de cuarentena pasados. Es decir, va a haber controles de Ejército, Policía y Secretaría de Movilidad en los 10 peajes de entrada y salida a Bogotá. Quiero volver a insistir, no estamos en puente ni en fin de semana de paseo. Esto solo funciona si nos cuidamos entre todos. Si no tienen nada de fuerza mayor, nuestros vecinos de Cundinamarca que venir a hacer a Bogotá, no deben venir. La gente de Bogotá, si no tiene nada de fuerza mayor a lo que salir hacia Cundinamarca, no debe salir. Y por eso vamos a tener puestos de control. Funcionó muy bien, debo decir que los puestos de control y los peajes indican que se redujo la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca en más de un 50% en los 3 días de cuarentena general, de manera que le agradecemos mucho tanto a nuestros vecinos, amigos de Cundinamarca, como a los bogotanos, que entendieron que no se trataba de un puente. No se trata de que como está cerrado Bogotá nos vayamos a un centro comercial en Chía o a un restaurante en Cajicá. ¿Sí? Si estamos cuidándonos es cuidándonos, de manera que vamos a volver a tener ese operativo en todas las entradas y salidas de Bogotá, controles con Ejército, Policía y Secretaría de Movilidad. Y además hemos acordado que para que Bogotá y Cundinamarca, que en este momento todavía, sobre todo Cundinamarca, tenemos más alta capacidad y queremos seguirle dando la mano, sobre todo a Antioquia, al Caribe, un poquito al Meta, que ya está teniendo una situación difícil, Cundinamarca va a tratar de regular sus propios pacientes, es decir, que si una solicitud de UCI se origina en Cundinamarca, se atienda en las UCI de Cundinamarca y Bogotá hará lo propio en Bogotá, para que podamos distribuir nuestra capacidad en atender a nuestra población de la región de Bogotá y Cundinamarca mejor y podamos tener todos un poquito de capacidad adicional para ayudarle al resto del país que está pasando una situación muy difícil. Todas estas medidas las estamos tomando justamente para evitar estar en una situación tan dura como la que le está pasando a otras ciudades en Colombia y en el mundo. Para seguirnos cuidando, hemos visto y de hecho analizamos hoy que la restricción de pico y cédula que hemos tenido y sobre todo los 3 días de cuarentena que tuvimos, en efecto nos están ayudando a moderar la velocidad de incremento del virus. Por eso tenemos que seguir manteniendo este esfuerzo para garantizar siempre que a cualquier ciudadano de Bogotá y de hecho a muchos de Colombia que lo necesiten, los podamos seguir atendiendo, cualquiera sea la demanda que tengan, sean de cuidado COVID o de cuidado no COVID. Como estamos viendo, estamos prácticamente en pico de ambas cosas, sobre todo en solicitudes de cuidado intensivo. De manera que a toda Bogotá, muchísimas gracias por su paciencia, por su cultura ciudadana, por su comprensión de que estos esfuerzos de cuidado colectivo son lo que nos evita mayores dolores, mayores restricciones y además nos permita asegurar tanto salvar vidas como salvar empleos. Esta es la mejor combinación de medidas que nos permite salvar vidas y salvar empleos. Este esquema de 4-3, ya lo hicimos una semana, volverá a operar la próxima semana, pero como lo hacemos siempre, pues a inicios de la próxima semana, lunes o martes, volveremos a evaluar con el Comité Epidemiológico Nacional cómo va la evolución de la pandemia. Esta tercera ola está supremamente agresiva, lo hemos visto en otras ciudades y aquí justamente estamos haciendo todo este esfuerzo ahorita con tiempo. Por último, quiero invitar a todos los bogotanos, además de hacer estos 3 días de cuarentena a partir de este jueves a la medianoche hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana, por favor, tenemos 178 puntos de toma de pruebas PCR. Cualquier bogotano que quiera, pero sin duda cualquier bogotano que tenga algún síntoma debe ir a tomarse la prueba. Es gratuito, tenemos muchos puntos cercanos en todas las localidades, todas las EPS están haciendo este esfuerzo. Hemos acordado además con las EPS tener
puestos de toma de muestras en los 9 portales de Transmilenio, por ejemplo, que vamos a empezar a instalar desde el día de mañana. Lo que más nos va a proteger a todos es identificar a quien puede tener el riesgo de estar enfermo para dejarlo en casa, aislarlo cuidando, saber quiénes son sus contactos, insistirle a los bogotanos, por favor, a que primero se tomen la prueba y segundo, le cuenten a la EPS los nombres y teléfonos de los contactos con los que estuvieron la última semana. Porque es ese rastreo intensivo, esa toma de pruebas masiva, lo que más nos va a proteger en este instante. Es que entre todos bajamos la interacción, pero además, en particular, logramos identificar, aislar y cuidar a quienes pueden tener el riesgo de ser positivos. La vacunación, por supuesto, continúa, es nuestra gran prioridad, además de la toma de pruebas, además del rastreo masivo, además de los 3 días de cuarentena, continuará la vacunación. Recordar que la vacunación, por supuesto, es un servicio esencial de salud que no tiene ninguna restricción a la movilidad. Las personas que están agendadas o convocadas, mayores de 70 años para vacunación a lo largo de esta semana y hasta el lunes, por supuesto, deben ir a vacunarse. El Gobierno Nacional nos ha informado el día de hoy que a partir de mañana nos podrá entregar dosis adicionales, lo cual nos permitirá empezar a convocar a personas entre 65 y 69 años por agendamiento para agendarlas a partir del jueves y empezar entonces también ese proceso de vacunación. Esta semana también continuará la vacunación del personal de segunda línea, sobre todo que todavía tenemos primeras dosis por aplicar en el personal de segunda línea de salud y por supuesto continúa el agendamiento de las segundas dosis. No sé, Alejandro, si hay algo más que agregar en esa materia. Exactamente eso que usted menciona, alcaldesa mayor. Los puntos de vacunación se los volveremos a dar a conocer ahorita apenas termine esta declaración, pero puedo adelantar que vamos a estar vacunando a personas de talento humano en salud, de primera y segunda línea que no hayan recibido primera dosis, ojo, que no hayan recibido primera dosis, pero que aparezcan priorizados en mi vacuna como etapa 1 o etapa 2 en el centro comercial Vima, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, como ya lo hemos hecho desde la pasada semana y nos ha ido bastante bien, en el Hospital El Tunal y en el Movistar Arena, particularmente en el Movistar en horas de la tarde, de 1 a 6 de la tarde. También estarán en Clínica Colombia algunos dígitos de final de cédula y en Cuidarte tu Salud. Eso se los entregaremos ahora para que haya toda la claridad. Estamos vacunando, insisto, personas mayores de 70 años con primera dosis en todos los puntos de vacunación de las EPS, están haciéndolo por agendamiento, pero también las personas mayores de 70 años que no hayan sido agendadas pueden averiguar con su EPS dónde le pueden vacunar y lo vamos a hacer a lo largo de esta semana. Seguimos vacunando personas de salud, tanto con segundas dosis como con primera, y hay un punto importante, alcaldesa. En el día de ayer, como fue de público conocimiento, se nos entregó 50.000 vacunas de Sinovac para segundas dosis. La semana pasada, algunas personas que estaban agendadas para su segunda dosis tuvieron que ser reagendadas porque no habían llegado al país estas vacunas. Estas personas nos estamos poniendo al día con ellas, cada EPS a lo largo de esta semana. Hay otras personas citadas para segundas dosis de Sinovac en esta semana y en la próxima. Es probable, y es muy claro decirlo, que tengan que reagendarse para una semana más adelante. Tenemos en Colombia, por fortuna, buena cantidad de vacunas Pfizer y por eso estamos avanzando en primeras dosis. Pero las segundas dosis de Sinovac, que están pendientes para aplicárseles a población mayor de 70 años, las estamos aplicando en la medida en que van llegando al país. Eso nos dijeron también ahora en la reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social y estaremos pues comunicando todos los días cómo continuamos con el proceso de vacunación. Exactamente, o sea, como ya nos entregaron, afortunadamente llegaron 50.000 dosis de Sinovac, podemos esta semana volver a agendar los mayores de 70 que se nos habían quedado pendientes la semana pasada, que fueron y no había segunda dosis de Sinovac. Sin embargo, nos toca ir con prudencia porque todavía necesitaríamos 155.000 dosis adicionales de Sinovac para completar todas las segundas dosis y por ahora no tenemos sino 50. Hace falta que nos van a ir entregando poquito a poco en la medida que lleguen las otras. Ahora, en términos de medidas de las localidades, colegios, etcétera, quiero reiterar que
Le estamos pidiendo justamente a las universidades que se vayan virtualmente para seguir manteniendo el retorno gradual, progresivo y seguro de los colegios y jardines. Bogotá no sacrifica a sus niños, niñas y jóvenes en su educación. Es fundamental que la puedan hacer. De manera que en los 4 días en los que podemos trabajar y estudiar, de aquí al jueves y a partir del martes de la próxima semana, colegios y jardines que tengan sus protocolos, estén habilitados, tengan su esquema de alternancia y de presencialidad gradual, progresiva y segura, deben continuar con ello. El sacrificio lo va a hacer la educación superior, de irse a virtualidad para que colegios y jardines puedan seguir operando. ¿Qué otras reglas y controles tenemos en localidad? Alcaldesa, como lo anunciamos, tendremos entonces este fin de semana nuevamente 29 puestos de control entre policía y ejército y 10 de patrullaje. Tendremos los puestos de control conjuntos entre Gobernación de Cundinamarca por el lado de Cundinamarca, las salidas de Bogotá y del lado de Bogotá. De igual manera, unos controles focalizados a zonas de aglomeración, especialmente la zona de San Victorino, del 20 de julio, de la Gaitana en Suba. Esto es básicamente lo que estaremos haciendo en patrullaje. Exactamente, o sea, en esencia son las mismas reglas que operaron la semana pasada, que son las mismas reglas de cuando hay cuarentena general. Serán 3 días adicionales de cuidado, seguimos con nuestro esquema de 4 días, estudiamos y trabajamos, 3 nos quedamos en casa cuidándonos. En esta oportunidad los 3 días serán viernes, sábado y domingo. Empezamos jueves a la medianoche, terminaremos lunes a las 4 de la mañana. Y el mismo esquema de 4-3 operará la próxima semana, pero lo vamos a revisar en todo caso con el Comité Epidemiológico a inicios de la próxima semana. A toda Bogotá, de nuevo, 1000 gracias por su colaboración, por su comprensión. Estamos justamente entre todos conteniendo el impacto muy fuerte que está teniendo esta tercera ola, ahora que todavía tenemos capacidad, pero hemos sobrepasado el umbral 75% de ocupación hospitalaria y por eso a partir de mañana entramos en alerta roja hospitalaria. A todo nuestro personal de salud, que como siempre en cada pico hace un esfuerzo mucho mayor al de semanas corrientes por cuidarnos, que además está tomando pruebas, está vacunando, está recibiendo a la gente en urgencias, pero en cambio también en hospitalización, también en cuidado intensivo, pues nuestra gratitud infinita como siempre. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda la pueden responder Alejandro y... Muchas gracias. Efectivamente, los secretarios de Salud y de Gobierno responderán las inquietudes de los colegas de los medios de comunicación. Iniciamos con Joana Luchini de City TV. Buenas tardes, secretario. Y que nos armen esas mismas aglomeraciones. De acuerdo al... Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. Buenas tardes. Este viernes estaremos... Acaba de anunciar la Alcaldía Mayor de Bogotá, la alcaldesa Claudia López. Arranca nuevamente Bogotá en un fin de semana en cuarentena, que arranca a la medianoche de este jueves. Es decir, el viernes, el sábado y el domingo habrá cuarentena total en Bogotá. A partir de este momento se declara la alerta roja hospitalaria en la capital de la República. Esto por la creciente ocupación de unidades de cuidado intensivo. La otra medida que anuncia la alcaldesa mayor es que las universidades deberán mantenerse al 100% de manera virtual hasta el fin de mes. En cuanto a los colegios y los jardines infantiles, ha dicho la alcaldesa mayor que la próxima semana, los días lunes, martes, miércoles y jueves, podrán funcionar con alternancia. Muy probablemente esta medida de cuarentena que anuncia la alcaldesa mayor en la capital de la República y que arranca a la medianoche del jueves podría repetirse la siguiente semana. Todo depende de cómo evolucione el ritmo de contagios en la capital de la República.